ahí ahorita. Muy bien, vamos a esperar a que la totalidad de los participantes se terminen de conectar. Mientras tanto, muy buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, la misma ponencia que va a estar a cargo del catedrático Marco Antonio Martínez. Y bueno, sin nada más que agregar, doctor, la clase es toda suya. Bien, buenas noches, ¿cómo están todos? Tenemos ya a 4 miembros presentes. Vamos a ir entonces compartiendo la diapositiva para que lleguen sus compañeros. Y si no, vamos empezando igual, no se preocupen. A ver, denme un segundo. Nos quedamos ayer en las cláusulas obligatorias. Bien, voy a maximizar la presentación, denme un medio minuto. Listo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de las cláusulas obligatorias? Es un tema particular. Cuando hablamos de cláusulas obligatorias, usted podría decir que en principio toda cláusula es obligatoria. De hecho, todo lo pactado debe ser cumplido. Sí, es correcto. De alguna manera podríamos decir que estas son más obligatorias que otras, o, para ser más claros, que no admiten bajo ningún concepto pacto en contrario. Creo que eso es la mejor manera de entenderlas. En la ley, y desde el primer texto de la ley se incorporó este rubro, y hoy en día son un total de 5. Bien, la primera de ellas es la cláusula de garantías, es decir, en un contrato no se le podría eximir a un contratista de una garantía a la que esté obligado, salvo que la propia ley le faculte o lo exceptúe. Es el caso, para ser concretos, es el caso que tenemos con los contratos de 200.000 soles para abajo en bienes y servicios, que no requieren inversión de garantía. Bien, pero salvo estos temas excepcionales, la garantía es obligatoria y no hay pacto en contrario. Otra cláusula obligatoria, quizás una de las más importantes, es la de solución de controversias. Y aquí la discusión es larga. Los más cercanos al derecho administrativo han cuestionado en un momento la obligatoriedad del arbitraje, porque se trata básicamente de eso, que las controversias van a ser sometidas a arbitraje, en última instancia. Pero sin embargo, esto ha sido ya refrendado, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en diversas ocasiones, ha validado en el fondo esta decisión, y en este punto existen 2 criterios o 2 posiciones claramente diferenciadas. Una de ellas, en lo que yo me adscribo, es que en estricto el Estado lo que ha dicho es: quien quiere contratar conmigo, yo pacto cláusula arbitral. Esa es mi voluntad finalmente. Bien, entonces de esta manera entender el contrato, el arbitraje como obligatorio es simplemente decir, es una condición, el Estado estableció una condición, que en este caso es todo aquel que quiere contratar conmigo para comprar bienes, contratar servicios, ejecutar obras, debe saber que mi decisión siempre es recurrir en último término al arbitraje. Y dado que estamos dando un contrato por adhesión, efectivamente no le queda a la otra parte más que someterse a esa regla. Otros critican esta situación y dicen que básicamente es, bueno, en realidad no le explica mucho, ¿no? Teóricamente no se le podría a nadie obligar a arbitrar, y que podrían recurrir a la vía judicial, ¿no? Pero por lo menos a mí lo que me queda claro es que aún en esta posición deben entender que efectivamente, si bien hay una voluntad, en este caso es la del Estado, el Estado de recurrir a la sede arbitral. Por eso es importante justamente cuando hablamos de estos temas, plantearnos un problema real que en realidad no ha sido atendido por el OCE en su real dimensión. ¿Qué pasa cuando el arbitraje se vuelve excesivamente caro, en este caso para el contratista? Pensamos en el caso de una MIPE, por ejemplo. Bien, entonces sus recursos no le dan para hacerlo, o qué pasa cuando efectivamente la parte demandada
no siempre la entidad, pero la parte demandada no cumple con pagar sus honorarios. El tema es largo, es complicado. Definitivamente, hoy en día no nos imaginamos una solución de controversias que no sea la arbitral. No nos imaginamos volviendo al tema judicial. De repente las controversias no culminarían adecuadamente, o no culminarían, o quedarían abiertas, o como pasa para aquellos que litigan el contencioso administrativo, se tendería a confirmar la decisión básicamente de la entidad. Quien litiga en contencioso administrativo sabrá que efectivamente el Tribunal Constitucional del Estado, por más que se equivoque, y se equivoque garrafalmente, o inclusive resuelve inclusive en contranorma, justo me tocó ver un caso en el cual han resuelto aplicando retroactivamente la responsabilidad objetiva, que solamente ha sido establecida como tema sancionador a partir de abril del 2017, y lo han aplicado retroactivamente. Pero claro, uno va al control administrativo y es complicado, ¿no? Por lo menos. Entonces, hoy en día el arbitraje, como les decía, como un medio eficiente que promueve la participación de postores, no tiene un símil, no tiene una posible opción de recurrir otra vez a la vía judicial. De hecho, buena parte de los últimos gobiernos no han sido muy simpatizantes del arbitraje, pero está ahí todavía, ¿no? Había un proyecto inclusive para eliminarlo, pero quedó en proyecto y en verdad no hay una alternativa que lo pueda sustituir. Se pueden fortalecer mecanismos, por ejemplo, que reduzcan el número de arbitrajes, ¿sí? La JRD, la Junta de Reunión de Disputas, es un mecanismo importante. Creo yo que efectivamente va a reducir el número de arbitrajes y de hecho cualquier controversia durante un contrato, en contratos que culminan, me refiero que culminan satisfactoriamente, van a tener a lo más un solo arbitraje, porque toda posible controversia arbitral va derivando hacia el final únicamente luego de recibida la obra. Pero bien, ya para no, me estoy yendo un poco más allá, que vamos a ver inclusive el día de mañana, para no desviarnos tanto, solamente recordar que no se puede pactar en contra de la cláusula arbitral. Si mañana las partes dicen que lo verá el juez, o que lo verá, pues, no sé, pues un perito técnico, o que lo que resuelva el conciliador va a ser definitivo, o sea, el caso de los conciliadores decisorios, o eventualmente, si decimos que una junta de disputas es la que resuelve en forma definitiva, todos esos pactos serían inválidos. De hecho, no es lo mismo, y como digo, no hay una solución común a todos los países, pero en el caso peruano, ya desde la Constitución de 1979, se había establecido al arbitraje como una jurisdicción. Sí, no eran jurisdicciones especiales, salvo la arbitral y la militar, ¿no? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una JRD, una Junta de Resolución de Disputas, es básicamente contractual, como lo es el arbitraje en algunos países, o también hay una posición por ese lado. Entonces, por eso, ustedes verán que cuando se firma, cuando se establece una JRD, se establece lo que se llama el pacto tripartito. Es decir, tiene que firmarse en los hechos un contrato de los adjudicadores con la entidad y con el contratista, que es lo que le da el poder, le da facultades a esta JRD. Bien, 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 bien. Otra cláusula obligatoria es la cláusula de resolución de contrato. Es decir, no se podría renunciar a resolver el contrato por incumplimiento. Y usted puede decir, qué raro, o sea, ¿cómo puede existir eso? O sea, bueno, hoy ya se utiliza poco, pero tenemos los contratos de plazo necesario. Efectivamente, entre privados se podría firmar el contrato por un año o 6 meses o 3 meses, y establecer que está prohibida la resolución del contrato por incumplimiento, está prohibido imputarse incumplimiento en ese periodo. Es un pacto raro, pero potencialmente pudiera existir. En todo caso, no se podría pactar renunciando a la posibilidad de resolver por incumplimiento. Y tan importante como la cláusula de garantía o solución de controversias, creo que es también la denominada cláusula anticorrupción. Esta cláusula no se debe confundir con el pacto de probidad que existía. Recuerden ustedes que ayer yo les comentaba que nuestro reglamento, aunque hoy día no parezca, estaba inspirado fuertemente, de hecho era una versión peruanizada del reglamento de compras del Banco Mundial. Y en el Banco Mundial pues, se deben firmar una declaración de probidad.
Bien, entonces en algún momento, me parece que fue en el año 2009, se dijo, oye, yo no tengo que jurar que voy a ser honesto, yo tengo que ser honesto y punto, lo jure o no lo jure. Entonces se eliminó por ser un tema innecesario este pacto de probidad. En el año 2016 se incorporó nuevamente el pacto de la cláusula anticorrupción, que en el fondo parece un pacto de probidad, pero es mucho más. No confundamos. Esta cláusula anticorrupción básicamente convierte el acto de corrupción en un incumplimiento. Y de hecho, creo yo, un insubsanable, por cierto. Esa es la particularidad de este denominado pacto o cláusula anticorrupción. Bien, ¿qué quiere decir? Que puede ser el mejor proveedor, el mejor ejecutor, el mejor proveedor del mundo, puedes cumplir estrictamente con cada uno de los entregables, con cada uno de los pasos de la obra, bien, pero si se acredita, ya sea porque lo reconoció o porque se le demostró, obviamente de manera definitiva, mediante sentencia, que ha cometido o que ha ganado con un acto de corrupción, entonces efectivamente esto será causal de resolución del contrato. Bien. Finalmente también en obras hay una última cláusula obligatoria, que es la cláusula de asignación de riesgo de ejecución de la obra. En realidad, esta lo único que tiene que hacer es prever qué pudiera pasar y prever dónde pudieran haber escenarios de ampliación de plazo y dónde no. Sabemos cuándo llueve, de en qué época más o menos, bajo ciertos parámetros. Y entonces desbordan, o se adelantan, o se atrasan, pudiera cambiar el escenario. Pero hay una previsión posible en la asignación de riesgos. Visto varias manos, he visto una mano levantada. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de las garantías. Las garantías, como ayer ya lo conversamos ligeramente todavía, tienen su sustento en esta versión que hemos mencionado del Estado al riesgo. Efectivamente, el Estado es adverso al riesgo, y la aversión al riesgo, mejor dicho, y dentro de esa lógica se protege. Pero dada la rapidez de las compras públicas, su protección no puede ser una de larga data, o que genere que sea engorrosa, o que complique su ejecución. Bien, en estos casos, básicamente, lo que va a pasar es que los mecanismos de garantía seleccionados son mecanismos que permiten una rápida, una expeditiva ejecución de lo garantizado. Entonces podemos decir válidamente que son un medio de rápida compensación ante el incumplimiento de las prestaciones contenidas en las obligaciones. Bien, dentro de eso tenemos dos posibles tipos de riesgos que nos van a hacer entender el tipo de garantía que están coberturando. Tenemos los riesgos potenciales y los riesgos ciertos. Un riesgo potencial es aquel que efectivamente no existe todavía un perjuicio, debe haber una serie de factores, debe haber una serie de hechos que van a convertir un hecho contractual básicamente pues, en un riesgo efectivo. En cambio, las garantías o los riesgos ciertos, que también van a ser garantizados, son aquellos en los cuales el Estado ya se está arriesgando desde que se produce también otro hecho contractual. Vamos a explicar. Cuando la administración o la entidad respectiva entrega un adelanto, ya no es un riesgo potencial, es un riesgo cierto, está entregando dinero. Está entregando dinero sin haber recibido nada a cambio todavía. No hay una pared levantada, no le han entregado ningún mueble, no le han entregado ningún entregable. Bien, en realidad cuando el Estado entrega un adelanto, lo que está haciendo es apuntalando financieramente a su contraparte, en este caso al contratista, bien, pero ya está en una situación de fragilidad, ya entregó recursos. Bien, en esos casos, previo a la entrega de este adelanto, tiene que remitirse a la entidad una garantía. Y acá no hay excepción, ojo. Todo adelanto entregado requiere estar garantizado. Sea MIPE, sea la más grande, la más chica, la mediana, cualquiera sea el monto,
todo contrato en el cual se entrega garantías, sin excepción, requiere estar garantizado. Imaginemos que un banco nos presta para una hipoteca, para comprar una casa y no constituye hipoteca. Sí, pues nos prestó $200.000 y no nos pide hipoteca, no nos pide ninguna garantía. O préstamo personal o cualquiera, el riesgo de incumplimiento sería mucho mayor. El banco estaría pues más generoso, ¿no? O sea, casi creyendo en la promesa, algunos van a cumplir seguramente, pero otros no. No tienen nada en riesgo, nada que pueda sustentar el cumplimiento cuando no se quiera hacer este. Pues bien, en esos casos, como le decía, no hay ninguna excepción porque el riesgo es cierto. El Estado está en una situación de fragilidad desde el momento mismo que entrega el adelanto. En cambio, las garantías de cumplimiento son garantías de riesgo potencial. Potencialmente pudiera darse un incumplimiento, potencialmente no. Y ojo, no es cualquier incumplimiento. Las garantías, las garantías pues son varias, pero hoy en día solo nos queda una en nuestra legislación, que es la garantía de fiel cumplimiento. Y su pequeño mini-mi, que es la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, popularmente conocida como la garantía por prestaciones accesorias. Ambas son garantías de fiel cumplimiento sobre el contrato, y en otro caso sobre una prestación menor dentro del contrato o en un contrato independiente, pero vinculado directamente. Anteriormente hemos tenido otras garantías de cumplimiento. Una de ellas era la garantía por el diferencial de la propuesta. Era garantía, en realidad su nombre completo era la garantía de fiel cumplimiento por el monto diferencial de la propuesta. Que se aplicaba, lo que deben acordarse ustedes, cuando teníamos propuestas excesivamente bajas. Entonces hay un riesgo de una propuesta ruinosa. El valor referencial estaba en un nivel, y si se bajaba por debajo del 60% en bienes y por debajo del 70% en servicios, entonces, por debajo del 80% de servicios y por debajo del 70% en bienes, hasta los máximos que en esa época eran 60 y 70, respectivamente, se pagaba esta garantía. ¿Por qué? Porque había un riesgo de que sea una oferta ruinosa, que sea una oferta temeraria o predatoria, como le decían otros. Sobre este punto, le vino luego imposible, porque hoy en día, bajo un sistema que prima el valor estimado, no tendría sentido fijar este tema, porque hoy en día ya no hay un valor referencial. Cada uno oferta su precio sincero, sea muy bajo, sea muy alto, y se acabó, no tiene sentido la garantía por prestaciones accesorias. Y también existió en una época, deben recordar, cuando se trataba de contener el número de postores, absurdo que sería hoy día, pero en algún momento se quiso contener el número de postores, la garantía de seriedad de oferta, que también era una garantía de cumplimiento, pero de cumplimiento de la firma del contrato. Hoy en día no tiene sentido, y además sería pues doble sanción, porque recuerden ustedes que hoy en día no firmar contrato, como lo explicamos el día de ayer, implica además como sanción una multa. Pues bien, entonces, pero resumiendo, me hablo un poco cuando estoy hablando. Las garantías no tienen como finalidad su ejecución. Olvidemos ese punto. Ninguna garantía se constituye para ser ejecutada. Se constituye para ser disuasivas, y se constituyen para no ejecutarse. Esa es la razón de ser de las garantías, no ejecutarse. Solo se va a ejecutar si no queda otro remedio, caso extremo. Bien, porque son básicamente mecanismos de disuasión. Cuando yo pido una garantía por adelantos, no es para ejecutarla. Claro, si no me queda otra, tengo que ejecutarla. Pero en principio es para que el contratista no se olvide que tiene que amortizar el adelanto que yo le di. El adelanto entendido en el fondo como un préstamo, como un apuntalamiento financiero. Cuando yo le pido al contratista una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% él mismo, no estoy pensando en ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Estoy pensando en que va a cumplir el contrato. Porque si no cumple el contrato, y ese contrato se resuelve por imputable al contratista, y además ese incumplimiento imputable al contratista queda firme, definitivo, ya sea porque se consintió, porque así lo dijo un laudo, entonces en ese caso, efectivamente, ejecutaré la garantía de fiel cumplimiento.
como también la voy a ejecutar cuando exista un saldo a favor de la entidad al final del contrato. Básicamente, casi siempre, por un tema de penalidades. Entonces me protege de decisiones específicas, extremas, en momentos determinados. Pero el objetivo de la garantía no es ser ejecutada. De hecho, la mejor garantía es la que no se ejecuta. O sea, tiene básicamente un fin disuasorio. Bien, pero ya cuando se produce el hecho, cuando se produjo la situación que se ejecuta, lo que busca es básicamente resarcir a la entidad. Bien, estas garantías no son cualquiera. El Estado no ha pedido pues un warrant, no ha pedido pues una prenda, una hipoteca. El Estado lo que quiere que en este caso son mecanismos rápidos. Anteriormente no lo definía, lo describía, ¿no? Que era solidario, incondicional, irrevocable, de reacción automática, a solo requerimiento, nos dicen, y en estricto las condiciones, los instrumentos que cumplían con estos requisitos podían ser muy pocos. Básicamente, un depósito en efectivo, que existe para el caso de apelaciones ante el Tribunal de Control del Estado. ¿Sí? La garantía se puede efectuar mediante depósito. Pero esa no ha sido la opción del legislador. Y entonces los instrumentos de garantía que calzaban con esta definición de solidaridad incondicional, irrevocabilidad y dirección automática solo requerimiento, básicamente dos tipos de instrumentos podían cumplir con estas condiciones. Uno, evidentemente, las cartas fianzas, bien, que en estricto son aval, es un contrato de aval. Cuando un banco emite una carta fianza, está avalando al contratista. Y el otro documento, que es de naturaleza absolutamente distinta, pero apuntan a lo mismo y tienen los mismos efectos, es la póliza de caución, que como su nombre lo dice, es un contrato de seguros, que protege a la entidad de un siniestro, del siniestro de incumplimiento. Hoy en día ya están mencionadas expresamente, por cierto. Y obviamente lo que se busca es que aquel que sea el avalista o el asegurador, según corresponda, tenga capacidad real de atender la garantía. Para eso se pide que todas las garantías emitidas, ya sea mediante carta fianza o póliza de caución, sean efectuadas por empresas, por avalistas, para decirlo de manera más clara, que se encuentren bajo el ámbito de supervisión de la SBS o estén consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría, que también publica la SBS para el caso de bancos internacionales. Esta condición excluyó por muchos años algunas instituciones, básicamente las cooperativas. Permitió su incorporación porque las cooperativas ya están siendo supervisadas por la SBS. Ustedes deben recordar, trágicamente, por cierto, como a fines del año pasado y a comienzo de este año, la cooperativa AELU fue intervenida. ¿Y quién la intervino? La SBS, porque ella tenía patrimonio negativo y estaba pues fallando todos sus ahorristas. Las cooperativas hoy en día ya están supervisadas por la SBS, pero no todas tienen categoría A o B. Lo que nos pide hoy en día, y esto fue una modificación que se dio en el año 2017, si mal no recuerdo, que las cooperativas debían estar, que cualquier entidad financiera supervisada por la SBS que emita garantías, cartas fianza o póliza de caución, si son compañías de seguros, deben tener categoría B o más para hacerlo. Pero todos los bancos prácticamente están en las categorías A o B. Todas las cajas, por ahí había una que creo que ya no existe, que era la única que estaba, bueno, eran dos, ¿no? Señor Beluren y una más que ha sido transformada, que eran las únicas que estaban en C. Las cajas también suelen estar en A o en B, la mayor parte en B, pero ahí están. En cambio, las cooperativas tienen un mayor universo. Hay muy pocas cooperativas con categoría A, mayor parte en categoría B, y tiene bastantes en categoría C. Entonces, hoy en día, ustedes tienen que verificar, y eso está en la página web de la SBS, si la carta emitida efectivamente cumple con esta categorización que hoy en día se exige. De hecho, todavía en el medio, aprovechando lo que hubo pues, en el año 2016 con la primera versión de la ley de reglamento,
hubo una cooperativa que no cumplía con esas condiciones y que sin embargo estuvo entregando garantías. Pero claro, que en ese momento no se pedía esa condición. Simplemente bastaba estar supervisado por la SBS. ¿Qué significa que sean solidarias? Que se le puede cobrar directamente al deudor principal o al avalista o al afianzador. Por eso es que las entidades van contra el banco en este caso. Esta solidaridad implicaba también la renuncia al beneficio de exclusión. ¿Qué es el beneficio de exclusión? Básicamente la posibilidad, es el derecho del avalista, es decir, primero cóbrale al deudor principal, y solo si no te paga, me cobras. Se renuncia a ese derecho. Por eso que las entidades no se complican y de frente ejecutan la carta de fianza ante el propio contratista. Bien, dicen que son incondicionales. Y si hay una condición, no es que sea inválida la garantía, si tiene por no puesta la condición. Entonces yo no podría decir que para que se ejecute la carta fianza debe remitirse notarialmente al banco, ¿no? Es una condición, no tiene por qué pedírmelo. O que debe emitirse ante la oficina que la emitió. Si, por ejemplo, la fianza ha sido emitida en Tarapoto, ir a Tarapoto a ejecutar, ¿no? Eso también no se puede condicionar. Si es el BBV, yo podría ir a Lima, a Chincheros, o donde hay una agencia, voy y presento mi carta pidiendo la ejecución. Bien. Habían otras condiciones, por ejemplo, alguna que sean sujetos, no sé qué, nada, ninguna de estas condiciones tiene por válido. Bien. Pues es incondicional, es irrevocable. Hay entidades financieras, yo creo que se hacen el harakiri, porque de momento se cansan, sobre todo cuando hay un proceso vital de por medio, de ir renovando la garantía. La pueden ir encareciendo y algunos no lo renuevan. Bueno, si no lo renuevan, se la ejecutan, sí, no hay otra. Efectivamente, si finalmente yo tengo yo como banco emití una garantía y no la renuevo, la van a ejecutar, el contratista no va a poder cubrirla o sustituirla. Y efectivamente luego el banco va a tener un problema de cómo recupera ese dinero frente al contratista. No creo que haya constituido el 100% fondo garantizado como una especie de fondo de reserva. Seguramente hay una hipoteca que no es de fácil ejecución, seguramente hay otro tipo de garantías ya internamente entre el contratista y el banco. Donde es absolutamente importante este tema de la irrevocabilidad es cuando hablamos de la póliza de caución, porque ahí sí este mandato, esta condición, es totalmente distinta de la solución que se dio primero en el Código de Comercio, ¿no? Que hasta hace unos 6, 7 años tenía la parte de seguros, como la parte del derecho marítimo, como la principal parte que aún se aplicaba. De ahí luego se aprobó la ley de contrato de seguros. Bien, bueno, en los contratos de seguros, de acuerdo a la ley de contratos de seguros, si un tomador del seguro, en este caso el contratista, no paga la póliza de caución, o la póliza en general, entonces la compañía de seguros tiene el derecho a revocar la póliza. Anula la póliza, la da por inválido, ¿no? Por falta de pago. Esto no puede darse en contratación pública, porque es irrevocable. Desde el momento mismo en que se otorga la póliza, bien, tiene que pensarlo bien, porque ya no hay marcha atrás. Aunque el tomador del seguro no lo pague en su momento, ¿no? Ese es un cambio radical respecto del régimen general de pólizas. Y bueno, de realización automática. Nos dice que en principio la entidad financiera debe cumplir en el tercer día con honrar el monto de la garantía ejecutada. Se puede demorar un poco más en términos reales, hacer una repregunta, pedir una aclaración, pero no tiene mucho margen. Bien. Y en el caso de las MIPES, no para adelantos, sino para fiel cumplimiento, solamente para fiel cumplimiento, las MIPES se pueden acoger al beneficio de retención, constituir una garantía vía retención. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que esta garantía no se va a entregar para firmar el contrato, pero de cada pago que me hagan en la primera mitad del contrato, la entidad debe lograr retener el 10%, proporcionalmente. 10% hasta el momento mismo de que ya se dé la conformidad al contrato y quede liberado.
¿Me dan un momento, por favor? Yo me pediría que me den 2 minutos. Disculpen, estaba solo en mi casa, estaban tocando el timbre. Bien, lo que decía entonces, en el caso de las MIPES, durante la mitad del contrato ya debe constituirse la totalidad de la garantía, el fiel cumplimiento, en cuyo caso la garantía será una garantía por retención. Entonces nos lleva a otro tema, que cuando hablamos de la garantía de fiel cumplimiento, esta garantía pudiera ser por retención. Y esta retención se va a dar en dos posibles escenarios. Uno es el de las MIPES. Efectivamente, si yo tengo un contrato de 1 millón de soles, en 10 meses, con pagos iguales de 100.000 soles, y soy un MIPE, pudiera pedir el beneficio, entonces la iniciativa pues, del propio contratista, de tal manera que los 100.000 soles de garantía que requiere ese contrato de 1 millón, el 10%, los 100.000 soles de garantía se formen en la primera mitad del contrato. Entonces, en los primeros 5 pagos me van a descontar, en lugar de pagarme 100.000, me van a pagar 80.000, y 20.000 se van al fondo de retención, al fondo de garantía. Al quinto mes ya tengo mis 100.000 soles, y efectivamente, en ese momento, el Estado lo sigue reteniendo, luego me dan la conformidad, acabó bien el contrato, me devuelve mis 100. Bien, este método no se utiliza en contratación pública. Por poner un ejemplo entre muchos, los INERMIN tiene, por ejemplo, un régimen especial para contratar a sus supervisores, ¿no? Y esta retención parcial existía inclusive antes que se establezca en los de la suya, ¿no? Era una retención parcial y luego se le devolvía. En ese caso únicamente no era el 10%, sino el 7.5%, pero era igualmente válido. ¿Qué distinto es este tema? Bueno, decía, y la otra forma de retención es cuando por algún motivo, ya sea que se peleó con el banco, que no pudo renovar, lo que sea, cuando por algún motivo durante el contrato, durante la vigencia del contrato, el contratista no renovase la garantía de fiel cumplimiento. En ese caso también lo que va a hacer la entidad es ejecutar la garantía de fiel cumplimiento. Pero ojo, no ha habido una resolución que dé lugar no hay una decisión que dé lugar a la resolución del contrato. Simplemente se ejecuta por no renovación. Cuando se ejecuta por no renovación de la garantía de fiel cumplimiento, lo que va a pasar es que la entidad va a variar, va a transformar esa garantía de una garantía en carta fianza o en póliza de caución a una garantía en dinero, en monto efectivo. Si el contrato acaba satisfactoriamente, entonces se le devolverá el monto retenido sin intereses, lo dice la norma. Distinto es el caso de las garantías por adelantos. Y ya lo entendemos, ¿no es cierto? Que hemos dicho que los adelantos son riesgos ciertos, no son riesgos potenciales. En el caso de la garantía por adelantos, por eso, primero que no hay excepciones. Y segundo, si no se renueva la garantía por adelanto, se ejecuta y el Estado se ha propagado en su adelanto. Si yo tengo todavía pendiente de amortizar 350.000 soles y una garantía de 400.000 no se ha ejecutado, la ejecuto por 350.000 y me doy por pagado el préstamo. Y se acabó. Tiene otra lógica que ahora le hemos explicado. Sí, ya, si bien hemos ido tocando los temas, repasemos. En cuanto a la garantía de fiel cumplimiento, se otorga por el 10% del valor del contrato. Siempre debe corresponder al menos al 10% del valor del contrato. Si quiero garantizo más, ¿no? Pero nadie está obligado a eso. Pero por lo menos debe estar garantizando el 10% del valor del contrato. Por eso si se aprueba un adicional,
incrementa el monto del contrato, habrá que incrementar el monto de la garantía para volver a ese 10%. Si sigamos con el contrato de 1 millón, si me aprueban un adicional de 100.000 soles, o sea, del 10%, entonces tendré que dar una garantía para que en lugar de los 100.000 que está ganando mi contrato, tenga una garantía por 110.000, que será el nuevo 10%. Si en lugar de un adicional se aprueba una reducción o un deductivo del contrato, el contratista tendrá el derecho de pedir la reducción también de su garantía. Bien, en principio se otorga para contratos que tienen una mayor duración, evidentemente en el tiempo, por un año renovable. Antes se decía que era por toda la vigencia del contrato, pero el hecho es que efectivamente los bancos lo dan por un año. Entonces es un año renovable. Ahora, si el contrato dura menos, será por menos, evidentemente. Lo importante es que esté vigente hasta que no culmine el contrato o hasta que en fase de liquidación del contrato no coincidan las partes en que el saldo es favorable al contratista. Bien, hay una figura rara, por cierto. Vamos a hablar primero de las reglas generales. La garantía de fiel cumplimiento se mantiene vigente hasta la culminación del contrato, porque tiene que protegernos de un eventual saldo a favor de la entidad, que puede tener una serie de factores, ¿no? Como tener depreciaciones no culminadas, adelanto no amortizado, cualquier otro tema, pero que usualmente están vinculadas con la aplicación de penalidades. ¿Bien? Entonces, si lo que me protege, pensemos en una obra. La obra se recibió. Entonces, ¿hay posibilidad de que se resuelva por incumplimiento? Ya no. Se recibió la obra. Digamos que se resolvió hoy día el 9 de julio. Entonces, desde la recepción hay 60 días para entrar a la liquidación del contrato. El contratista presenta su liquidación dentro de ese plazo y dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi liquidación arroja un saldo a favor mío de más 150.000. La entidad le dice, no, un momentito. Yo observo este punto, te has olvidado que tú dices esta penalidad, y entonces tú tienes un saldo a favor de 1.500 soles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la discusión de las partes? En un contrato que ya culminó satisfactoriamente, que ya está en fase de recepción, en realidad, pero de liquidación. O sea, ya no puede haber resolución por incumplimiento en este momento. ¿Cuál es la discusión? ¿A qué se ha reducido? Si la entidad le debe al contratista 150.000 soles o si le debe 1.500 soles. Les pregunto, ¿existe alguna posibilidad material, humana, lógica, racional de que la garantía de fiel cumplimiento se ejecute? No, porque solo se ejecuta por incumplimiento que dé lugar a la resolución de contrato, que ya no se puede dar en este momento, o por un saldo a favor de la entidad. Pero si la entidad también coincide que le debe, aunque sea 1.500, aunque sea un sol. Entonces podrán discutir la diferencia de la liquidación. Y eventualmente puede haber un arbitraje para ver cuál es el saldo a favor del contratista. Pero ambas partes han coincidido que el saldo es a favor del contratista, y entonces en ese acto se le debe devolver la garantía al contratista. Es lógico, lo más racional. Ojo que para el contratista no es ningún chiste mantener una garantía vigente. El banco, a medida que va demorando más, le va aumentando la tasa, le va cargando más, pierde línea de crédito, y otras cosas más. Entonces, es una resolución absolutamente lógica que fue incorporada. Nos entró a un grupo de técnico, por así decirlo, a opinar cuando se daba el reglamento de la ley 32225, reglamento original, y ahí tuvimos la oportunidad de proponer este cambio, que fue aceptado, felizmente, y que es absolutamente justo. Pero luego, en las siguientes modificaciones, se ha ido mucho más allá aún. Hoy en día, además, digamos que liquidando el contrato, el contratista dice que su saldo a favor es de 150.000. Bien, de este contrato de 1.100.000 que hemos estado conversando. Y la entidad dice que no, disculpa, pero tu saldo, no tienes saldo a favor. Tú tienes un saldo en contra de menos 15.000.
Entonces, ¿cuál es el mayor escenario? ¿Cuál es la mayor expectativa de la entidad? De cobrar 15.000 soles. Es el menos 15.000. Entonces, hoy en día, inclusive en ese caso, el contratista, si su contrato era de 1.100.000, podrá pedir que le devuelvan su garantía de 110.000 soles y en su lugar entrega una por 15.000. También de esa manera él libera su ocupación financiera, de esa manera reduce sus costos con el banco, que se pone menos nervioso con esto, porque si el Estado es averso a riesgo, el banco de 2 veces más averso a riesgo, y la economía fluye. También por eso, no es un tema de garantía, pero hoy en día inclusive se ha establecido que si en un contrato, sigamos con otro ejemplo, existe según el contratista un saldo a favor del contratista de 150.000 y la entidad dice que su saldo a favor es de 15.000, la entidad tiene que pagar esos 15.000. Debe pagar por lo menos la parte no controvertida, que también es bastante lógico, por cierto. Dicho esto, se puede ahora sí entender la parte que está en verde. Esta parte en verde ha sido incorporada por la modificación al reglamento que está vigente desde abril del año 2017, ya buen tiempo. Perdón, no, esta es la última, en la del año 2019, en la del 30 de enero de 2019. Y que es una modificación curiosa, pero que ahora con esta explicación la van a entender. ¿Qué nos dice? Una vez que en una obra, hablando de contratos de obra, una vez que el contratista o el residente, para ser específicos y pesados, una vez que el residente anota la culminación de la obra, bien, y se confirma que efectivamente la obra está culminada, se tramite y se emite el certificado de culminación de obra, en ese momento, el contratista podría pedir la liberación de la mitad de su garantía de fiel cumplimiento, siempre y cuando la entidad le esté debiendo por lo menos 5% del valor del contrato. Bien, el contrato ya solamente garantiza el 5% restante. La entidad sigue con su 10%. Será 5% vía retención de un pago que estaba debiendo, 5% por la garantía correspondiente. Y usted dirá, ¿y esto qué sentido tiene? En realidad tiene más del que parece. Una figura rara, sinceramente, pero más de lo que parece. Más de una entidad se atrasa en los pagos. Recuerden ustedes que la causal de incumplimiento sustancial de la entidad cuando hace pagos se ha establecido, se entiende que es cuando se acumulan, lo mismo que para la suspensión o la aparición de la obra. 2 valuaciones adeudadas más 15 días de la tercera. O sea, en realidad 3 valuaciones adeudadas podrían justificar que el contratista resuelva el contrato, que por lo menos paralice la obra. Bien, entonces, eventualmente, y como usualmente el contratista suele correr más al final para pagar, para acabar la obra cuando se va acabando el tiempo, es muy posible que se den supuestos atrasos en los cuales, efectivamente, ese tramo final que se le esté dando al contratista sea igual o supere el 5% del monto del contrato. Es posible. Bien, es una primera premisa, sí, es posible. ¿Pero qué gana el contratista con esto? Porque efectivamente hay entidades, no todas efectivamente, pero hay entidades que se atrasan en el pago. Hay municipalidades que tienen problemas hasta el final, sobre todo con los pagos finales, cuando la obra ha tenido algún alargue, ha tenido un adicional. Y además el contratista, como les dije, cuando tiene una carta de fianza, está ocupando su disponibilidad financiera. El banco le está cobrando esta garantía. Y como le digo, cuando ya va demorando en el tiempo de manera relevante, inclusive le va incrementando la tasa. En estos casos, entonces, el contratista puede liberar parte de su disponibilidad financiera. El riesgo generado por la demora de la entidad en el pago lo puede convertir en una ventaja y puede recuperar frente al banco la mitad de la línea ocupada, ¿no? Imaginemos que es una obra grande, ¿no? Hablamos de unos 30 o 40 millones, bueno, mediana.
y esta obra de 40 millones tiene una garantía de 4 millones, el contratista podría recuperar 2 millones de su línea de crédito con esta figura. Bien, entonces sí, parece una figura un poco extraña, pero tiene una utilidad básicamente financiera. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conocida por los amigos como la garantía de prestaciones accesorias, en el fondo es una garantía de fiel cumplimiento. No en el fondo, es una garantía de fiel cumplimiento. Es un mini-mí de la otra garantía. Y trata, obviamente, de los contratos por prestaciones accesorias o de las prestaciones accesorias. Un poco para entender esta figura, la posibilidad de separar las prestaciones accesorias, lo que busca también es, efectivamente, agilizar el contrato, evitar sobrecostos, tanto para la entidad como para el contratista. Por el contratista, si tiene sobrecostos, lo va a poner, se lo va a trasladar a la entidad finalmente, va a tener una propuesta más cara. Lo que trata es de agilizar y evitar estos sobrecostos. Y lo vamos a tener como ejemplo. Si tenemos una prestación principal, digamos que esta prestación es entregar una flota de 100 vehículos, patrulleros, ambulancias, vehículos de transporte, camiones, lo que querramos, 100 vehículos. Bien, este es el objeto principal. Pero además, si somos diligentes, vamos a contratar por lo menos los 2 primeros años de mantenimiento. Y por la envergadura de los vehículos, incluso hasta podemos pedir una planta de mantenimiento en la entidad por esos 2 años. Entonces tenemos claramente una obligación principal en el contrato y una obligación que está dependiente, que es una operación de mantenimiento. Esta es una relación típica que justifica una prestación accesoria versus una principal. Si es un hospital, por ejemplo, de estos modernos de hoy en día, donde tienen todo digital, también paga un servicio de mantenimiento que sea una prestación accesoria. En todo este escenario, en todo este universo, entonces, imaginemos si no se pactase una prestación accesoria como separado, diferenciada. Si tenemos un contrato, pensemos en un hospital, 250 millones de soles, de los cuales 10 millones son prestación accesoria, por ejemplo. Y la accesoria se mantiene 2 o 3 años después del contrato principal, o de la obligación principal. Entonces estaríamos amarrando a un contratista con todo y garantías hasta cuando ya se entregó el objeto principal del contrato. Y es absurdo como los siguientes. En el último tramo quedan 2 años de ejecución contractual por la versión accesoria, y si seguimos con el ejemplo del hospital, en lugar de 1 millón de soles de garantía de fiel cumplimiento, deberíamos tener 25 millones de soles de garantía de fiel cumplimiento, cuando lo único que queda ejecutar son 10 millones de soles. Es absolutamente absurdo el tema. Entonces el legislador se puede tener de supuesto y permite entonces diferenciar. Cuando hay una prestación accesoria tenemos 2 posibilidades como partes. Firmamos 2 contratos, que es lo usual. Un contrato, o sea, se le adjudica a un único postor. La buena pro, la base establecía una obligación principal y una obligación por prestaciones accesorias, y entonces podemos firmar 2 contratos. Que hecho es lo normal, es lo usual. El contrato 525 por la obligación principal y el contrato 526 por la prestación accesoria. Eventualmente también se podría firmar un solo contrato con 2 componentes y con garantía diferenciada. Es menos frecuente, pero el OCE lo ha admitido. Entonces, en esos casos, se cumple con la obligación principal, se devuelve la garantía principal. Y solo nos quedamos con la prestación accesoria, y una vez cumplida satisfactoriamente, se devuelve la garantía por prestaciones accesorias. En todo lo demás, funciona exactamente igual que la garantía de fiel cumplimiento que ya hemos visto. Solamente que es sobre el componente accesorio, ¿no? También hemos visto que es muy distinto este supuesto cuando hablamos de las garantías por adelantos.
Aquí no hay excepción, aquí se aplica en todos los casos, y lo que se hace en el fondo es, el Estado se protege desde un primer momento, porque ha entrado en fragilidad cuando apuntala financieramente pues, a su contraparte. Pero fíjense ustedes, mientras que la garantía de fiel cumplimiento debe mantenerse igual durante todo el contrato, y debe ser siempre el 10%, aun cuando estemos al final del contrato, aun cuando estemos culminando las últimas prestaciones, y también por eso se ejecuta por el 10%, o sea, por la totalidad. Estemos en la fase que estemos del contrato. Si estamos en un contrato al 99% y cumplimos, la entidad ejecutará la garantía entera. No lo va a hacer en función a la parte incumplida, va a ser en función a la totalidad de la garantía de fiel cumplimiento. Por eso es una penalidad, no tiene un fin indemnizatorio, sino que es un castigo tasado, por así decirlo, al contratista. Bien. No, jurisprudencialmente se discuten muchos temas, por si acaso, sobre estos temas, sobre si se puede aplicar el artículo 1346 del Código Civil, o no temas nada más, pero desborda los límites de las 3 breves sesiones. Pero en principio la entidad lo que va a hacer es ejecutar el 10% del monto del contrato y... Perdón, la totalidad de la garantía, que es el 10% del monto del contrato. En cambio, cuando hablamos por adelantos, para empezar, no se otorga por un año, sino por 3 meses, periodo más corto. ¿Por qué? Porque con cada pago que se le hace al contratista se le va amortizando esta garantía de adelantos. Yo le tengo que pagar 100 al contratista y amortizo, por ejemplo, 20 de esos 100 o 30 de esos 100. De tal manera que a medida que avanza el contrato, va a ser cada vez más pequeña la deuda que tiene el contratista con la entidad. Igual que cualquier otro cuando toma un crédito bancario. Entonces, con cada pago que me hace, me va reteniendo y la entidad se va haciendo cobro, va amortizando ese adelanto otorgado. Entonces, cuando hay que ejecutar la garantía por adelantos, solo se ejecutará por la parte pendiente de amortizar. Y como se renueva cada 3 meses, solo se renueva por la parte pendiente de amortizar. Ergo, cada vez va a ser más pequeña la garantía por adelantos. Cada vez va a ser más reducida. ¿Bien? De hecho, en un contrato que está avanzando de manera satisfactoria, con el último pago se termina de amortizar la garantía y todo se finaliza. Claro, no siempre puede ocurrir eso, pero va a depender, como decía, de cada caso, de cada realidad contractual. Y hemos visto las excepciones, la mayor parte de ellas por el monto, pero ahí no hemos tocado básicamente un grupo, las que están vinculadas con los temas reales, ¿no? Adquisición de bienes inmuebles y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. En estos casos, cuando se trata de derechos reales, no se va a pedir garantía de fiel cumplimiento por un motivo muy sencillo: ¿qué mayor garantía que el propio bien? Entonces, si estamos adquiriendo un bien, imaginen ustedes que vamos a comprar un local, estos que fueron compañías de seguros a principios del siglo XX y que ahora son entidades públicas por todo el centro de Lima. Vamos a comprar un local. Y entonces cuesta, digamos, 5 millones de soles. ¿Qué mayor garantía que el bien? O sea, imaginen ustedes que al comprador, al vendedor, al que va a entregar la casa, el local, le pidan una garantía. No tiene ningún sentido, porque efectivamente el objeto es una entrega de un predio en este caso. Igual ocurre en el arrendamiento de bienes, nuevamente, inmuebles. Imaginen ustedes que aquel que está entregando se está despojando de la posesión de su local, tenga que además de una garantía. Porque hay mayor garantía que la propia entrega pues, del derecho real. Y ocurre igual en el arrendamiento, no en la adquisición, sino en el arrendamiento de bienes muebles. Inmuebles, perdón. Muebles e inmuebles. Bien.
La garantía de cumplimiento, ya también lo hemos ido conversando, se ejecuta en tres grandes escenarios. Uno, cuando se renuevan. Pero en ese caso, cuando hablamos de garantía de cumplimiento, no hay dinero todavía de ley. En ese caso, en realidad, todavía estamos hablando de que se va a transformar la garantía de fiel cumplimiento en una garantía en depósito. También la garantía de fiel cumplimiento se va a ejecutar cuando se resuelve el contrato por causa imputable al contratista, pero siempre y cuando esa resolución haya quedado firme, definitiva, consentida. Si hay arbitraje, no se puede ejecutar. Salvo que salga el laudo y el laudo pues confirme que la entidad hizo bien en resolver el contrato. Ahí sí no hay otra. Y el tercer escenario es cuando, le decía, al final del contrato con la liquidación queda un saldo pendiente a favor de la entidad, usualmente por penalidades. En ese caso se va a ejecutar, pero ya no por el 10%, sino por el monto exacto deudado por el contratista. Cuando hablamos de garantía por adelantos, no es igual. Si no se renueva, la entidad la ejecuta y se da por pagado el préstamo, anticipadamente, pero listo. Si se resuelve el contrato, la entidad no está obligada, pero podría ejecutar la garantía de adelantos, salvo medida cautelar en contra, evidentemente. Y bien, y obviamente también siempre va a servir para pagar un eventual saldo a favor de la entidad al final del contrato. Sigamos. Nos quedan pocos minutos y bastantes temas. Yo sé que es un poco tarde, más tarde del usual, pero en cuanto al cómputo de los plazos contractuales, estando ya en plazos sustantivos, que es una ejecución de contrato, se van a contar en días calendarios. Y aquí hay una diferencia radical con lo que se han visto antes. Hasta antes de la firma del contrato estamos en un procedimiento administrativo. Como todo procedimiento, la regla es el cómputo en días hábiles, de lunes a viernes, descontando obviamente feriados, días festivos y todo lo demás. No me digan que el lunes quieren feriado y nada, eso es otro tema. Pero bien, entonces efectivamente en estos casos, durante el procedimiento, la regla se computa en días hábiles. Firmado el contrato, entramos ya a un tema sustantivo. La ejecución del contrato es sustantiva, es la parte central de toda la contratación pública, y entonces el cómputo por regla general va a ser en días naturales, salvo que la propia disposición, ya sea normativa o contractual, establezca un plazo en días hábiles. Que lo hace, por ejemplo, con todos los plazos procesales. Hoy en día todos los plazos procesales, para ir al arbitraje, están en días hábiles. Los plazos que tiene la entidad para pronunciarse bajo sanción de silencio positivo en una ampliación de plazo son días hábiles, por mención expresa de la norma. Pero, por ejemplo, los plazos para aprobar un adicional o para tramitar no tienen días calendarios, porque ahí no se hace esta salvedad, esta explicación extra que se computará únicamente en días hábiles. Bien, ahora, los contratos, su duración va a ser bastante variable. En los contratos continuos o de necesidades sucesivas, como pueden ser los servicios de bienes o servicios, de limpieza o de seguridad o de seguros, por ejemplo, o la adquisición de suministros, que tenemos adquisiciones que vamos a estar haciendo siempre, nos dice que se puede pactar hasta por 3 años. Yo puedo contratar un servicio hasta por 3 años, por 1, por 2 y 3 es mi máximo. Bien, entonces vamos a medir los tiempos por periodos calendarios, ¿no? De año a año en este caso, computado en días naturales o días calendarios. Sin embargo, en obras, el plazo va a ser el que diga el expediente. Y tenemos obras con expedientes muy cortos, unas veredas, ¿no? Puede decir 45 días, 50 días eventualmente, pero también podemos tener contratos de obra con periodos muy largos de ejecución.
Y es más, si se aprueban ampliaciones de plazo, este contrato va a seguir ampliándose en el tiempo. Un hospital, por ejemplo, usualmente usted va a ver los clientes de un hospital, le dicen que son 2 años y medio, 3 años, en términos reales, se están ejecutando entre 6 y 7 años los hospitales. Bien, en ese caso, cada ampliación de plazo modifica el expediente, en lo que es el plazo. Y para decirlo de otra manera, en obras, lo que diga el expediente. Lo que diga el expediente va a ser el plazo. El expediente original o que se va modificando durante su desarrollo. En una supervisión de obra, lo que dure la obra. El supervisor hoy en día está sujeto de manera, voy a decir entre comillas, accesoria a la elección del plazo del ejecutor de obra, porque tiene que seguirlo supervisando, porque no se puede quedar sin supervisión el contratista, porque de hecho si se queda sin supervisión, él tiene que paralizar la obra. El supuesto es grave y todos pierden con la paralización. Entonces, hoy en día el supervisor se queda todo el tiempo que se queda el contratista. Únicamente que si ya no hay plazo y está atrasado el contratista, lo único que nos dice es que en la liquidación de contrato le van a trasladar a él los costos de la supervisión. Esa es la única consecuencia. En el patrocinio legal, lo que dura el juicio. El juicio puede durar poco y puede durar muchísimo. Lamentablemente, además tenemos los segundos escenarios. Y en el arrendamiento de inmuebles, 3 años, prorrogar es hasta un máximo de 10, de acuerdo a lo que estableció el OCE. Este es un tema interesante. Tiene algunos detractores que dicen que el límite de 10 años del Código Civil no se debería aprobar, no se debería regir, pero hoy en día es lo que está vigente. Después de 10 años, la entidad podría hacer una nueva convocatoria o eventualmente hacer una contratación directa, si es que efectivamente ese inmueble que está ocupando no emite sustituto. Es un tema importante. No es fácil trasladarse de un local a otro. Trasladarse de un local cuesta. Hay que adecuar el local. Hay que transformarlo, prepararlo para que esa entidad pública pueda operar en ese sitio específico. Esta diapositiva se me corrió, estaba anterior, pero solamente para mencionar que los adelantos son de dos tipos, adelanto directo y adelanto de materiales. En bienes y servicios solamente hay adelanto directo. De hecho, se llama adelanto secas, un adelanto directo que es básicamente capital de trabajo que el contratista puede utilizarlo racionalmente para lo que estime conveniente. En cambio, en obras tenemos un adelanto directo y un adelanto de materiales. El adelanto de materiales solamente, bueno, tiene una finalidad, adquirir materiales, y sí puede haber un control sobre qué se está adquiriendo con ese material. Bien, ahora un tema importante. Los adelantos, para que se entreguen, deben estar establecidos en las bases. Si en las bases no se estableció que se pagan adelantos, no se puede pactar después, porque obviamente esto va a cambiar el número de postores, esto va a cambiar el escenario. Evidentemente, si yo tengo un contrato en el cual no voy a dar adelantos, imagínense una obra, no vamos a tener muchos proveedores. De hecho, es muy raro, es inverosímil casi una obra que se establezca sin adelantos, por la envergadura, por el tamaño, por los recursos que comprende. Bien, lo que yo no puedo hacer, efectivamente, como le decía, es decir que no iba a dar adelantos o no decir nada y luego pactarlos por la nada. Esto distorsiona la competencia. Ahora bien, el legislador ha sido bastante hábil, o sabio, por decirlo de alguna manera, por usar un poco la franela, cuando siendo realista, con la poca disposición que existe hoy en día de los bancos de dar garantías, sobre todo en los casos de obras, sobre todo en el caso de las obras de mayor envergadura, por todo el tema de la bajada y todo lo que vino después. Entonces, hoy en día se permite que en lugar de las garantías para adelantos, en obras es del 30%, 10 de adelanto directo y 20 de materiales, en lugar de eso se constituye un fideicomiso. Señores, no tengo capacidad financiera para darte la garantía o no quiero ocupar mi capacidad financiera. Entonces se puede pedir la constitución de un fideicomiso. Cuando hay un fideicomiso, la empresa fideicomisaria administra esos fondos. Ese dinero no lo ve el contratista.
Entonces no requiere constituir una garantía de un dinero del cual no va a disponer. Bien, durante la obra, además, pueden darse modificaciones. Estamos conversando ya en parte de ellas. Bien. Estas modificaciones pueden ser básicamente, hay dos principales, pero hay más. Modificación en el plazo, modificación en el monto. Son modificaciones de orígenes sustanciales del contrato. Efectivamente, cuando alguien firma un contrato, se compromete a entregar algo que es el objeto en un plazo y por un monto determinado. Modificar el plazo o el monto es una modificación sustancial. Hablamos primero de las modificaciones del monto, que son los adicionales. Cuando se prueba un adicional, se está modificando el presupuesto del contrato. Y esto es muy importante, porque recuerden ustedes que en estricto, una de las grandes garantías en los contratos administrativos es que todos los pagos estén debidamente presupuestados. Es decir, el proveedor debe tener la tranquilidad que existirá dinero para pagarle la contraprestación correspondiente. Pero claro, si se aprueba un adicional, se altera la ecuación. Entonces, para aprobar un adicional hay que garantizar, hay que ver la disponibilidad presupuestal para poderle pagar ese mayor monto al contratista que no estuvo previsto originalmente. Y hay límites. En bienes y servicios es del 25%. Un contrato se puede incrementar y también se puede reducir en un 25%. Requerimos menos, estamos comprando computadoras porque era una renovación absoluta. Y de pronto, caso de la vida real, encontramos en el sótano de la entidad 50 computadoras nuevecitas, en buen estado, modernas, que el año anterior, en la anterior gestión, las habían adquirido. ¿Para qué voy a comprar tanto? Hago una reducción. Caso de la vida real, por cierto, ¿no? Pero era con los ecógrafos. Pero tanto la reducción como el adicional en bienes y servicios es un más o menos 25%. El contratista debe saber que parte de su riesgo es que durante el contrato, su contrato puede incrementarse o reducirse en un 25% en bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el adicional es una figura obligatoria. Se le puede imponer al contratista el adicional, aunque él no quiera, aunque él esté en contra, aunque él se oponga. Igual deductivo. Ustedes dirán, pero ¿cuándo se va a oponer un contratista a un adicional? Se pudiera oponer, ojo, ¿sí? Si le sale cara la prestación, si tiene una mala relación con la entidad, teóricamente, pero no se lo permite, porque como dije, el adicional es obligatorio. Eso pasó el año 2020, por ejemplo, con las pólizas de seguros. Los riesgos aumentaron y ya tenían contratos pues, establecidos previamente, ¿no? Y no había, y se pactaron diversos adicionales para que puedan seguir coberturando pues, las prestaciones, sobre todo en el seguro aumentado de trabajo de riesgo, ¿bien? Por el tema del COVID, básicamente. Y las entidades, posiblemente las compañías de seguros estuvieron perdiendo, pero estuvieron forzadas a aceptar estos adicionales. ¿Sí? No siempre es beneficioso para el contratista. Hay un tema de obligatoriedad de todas maneras. Y en obras, por su envergadura, no es un 25%, es un más o menos 15%. Pero en el caso de los adicionales, pudiera llegar hasta el 50%. Recuerden ustedes, siempre el legislador engríe un poco más la ejecución de las obras. El legislador se preocupa más. Vean ustedes, están aburridos hoy día, si quieren más tarde, agarren su reglamento y vean cuántos artículos le dedica el legislador a bienes y servicios. Ninguno. Hace menciones generales en la parte general del contrato y nada más. ¿Cuánto le dedica al tema de obras? Mucho más. No dice cómo recibir la obra, cómo liquidarla, cómo se calcula la mayor prestaciones, cómo se valoriza. Nada de eso lo vamos a bienes y servicios. Claro, mientras más regulación esté en la ley y en el reglamento, hay menos libertad. En el fondo, lo que está haciendo el legislador es restringir, limitar la libertad de las partes en la ejecución de las obras.
quiere que se haga de alguna manera, de una manera preestablecida, quiere que se desarrolle de una manera que ha considerado como óptima el legislador. ¿Pero por qué? ¿Por qué engrilla, entre comillas, tanto las obras? Por tres motivos. Tres motivos. El primero es por los montos involucrados. Como toda obra es una conjunción de bienes, materiales, servicios, personal, mano de obra, bajo dirección técnica, entonces sus montos suelen ser mayores a los de bienes y servicios. Podemos encontrar obras de 200 millones, de 100 millones. No vamos a encontrar servicios por esos montos y tampoco bienes. Con mayor frecuencia, las obras van a pasar los 10 millones respecto a bienes y servicios. Y bueno, no hace falta poner ejemplo, el tema creo que nos queda a todos claro y evidente. Entonces, el primer motivo es por los montos involucrados. Mientras hay un mayor monto, mayor riesgo, mayor cuidado en la administración de estos recursos. Segundo, por su duración en el tiempo. ¿Cuánto le dura a ustedes un contrato de vigilancia? Lo firmaron por un año, cada día tiene un día menos. Así es, así que al mes 10 solo me quedarán pues 305 días. Perdón, al mes 2. Y al mes 10 solo me quedarán pues 60 días. ¿Sí? Se va acabando, se va consumiendo en tiempo real. ¿Cuánto les dura un bien? Pensemos que estamos comprando, se me ocurre, no sé, computadores. Después de 4 años ya pueden estar obsoletas. Tienen tiempos cortos de duración, se deprecian rápido. ¿Cuánto dura una obra? ¿O cuánto debe durar? Pensemos, por ejemplo, en el puente que está a la espalda del Palacio de Gobierno, el puente de piedra, hoy en día llamado Puente Trujillo, que tiene una serie de nombres, que en el siglo XVIII era el puente Rey Felipe, con una estatua del rey al medio, luego se retiró, y antes tuvo otro nombre, antes era simplemente el puente de piedra, el puente del Rima, no recuerdo su nombre, y está ahí, 400 años desafiando los tiempos. Yo de niño vivía cerca de una zona donde salía a correr con mis amigos en la mañana y corríamos por un camino inca que estaba ahí, cortado en piedra todavía, bordeando unos cerros. Pensemos en un acueducto, en una obra de irrigación. Pensemos en una carretera. Las carreteras son las obras que supuestamente son las que menos duran. Deberían durar una carretera 10, 20 años, con un recapeo a la mitad del contrato, a la mitad de su vigencia, y un tratamiento superficial 7 años. Pero no es que al 7º año o al 10º año la carretera desaparezca. Estará pues mala, intransitable, pero el trazo está ahí, o sea, no desaparece. Y es más, sobre eso se puede hacer la siguiente, o se puede mejorar, o se puede ampliar, ¿no? Los ejemplos son muchos. Un ministro de salud hace 3 o 4 gobiernos, antes que empiece la obra de construcción, la sana obra de construcción de hospitales en nuestro país, se quejaba que sus hospitales eran muy antiguos. Y es correcto. Tenemos el Hospital Belén de Trujillo del siglo XVI. Tenemos el Hospital Goyeneche, que si mal no recuerdo, es fin del siglo XVIII o comienzo del siglo XIX. Creo que fin del siglo XVIII. Tenemos el Hospital Loaiza, que si bien usted va a ver un cartelito que dice 1935, en realidad esa fue una reinauguración, fue una modernización. La parte más antigua, la que está hacia atrás, también del siglo XVI. Las obras tenían que darse. El Hospital 2 de Mayo, por ejemplo, se hizo con dinero alguano en el siglo XIX. Entonces, nadie construye algo pensando que en 20 años no lo va a ver. El caso de los puentes desplomados es un tema excepcional y nos genera todo su horror, por lo mismo. Entonces, el segundo rubro, el segundo tema por el cual son importantes las obras, es efectivamente por su duración. Y el tercero, que aunque los dos primeros son importantes, es aún más importante, es el tema de legitimidad. Los gobiernos, nos guste o no, se legitiman ejecutando obras. Nadie dice, qué bonito servicio contrató tal presidente o tal alcalde. Qué bonitos bienes compró tal. ¿No? Dicen, hizo obra, no hizo obra, miren esta
grandes unidades escolares, podría, ¿no? Las carreteras, por ejemplo, Belaunde, ¿no? En la selva, por ejemplo, mi familia es de allá, fue curioso, porque efectivamente todo el mundo conocía la carretera marginal de la selva, ¿no? Pasaba, recorría todos los valles de San Martín, también entraba luego a Huanco, y así sucesivamente, y venía pues de Amazonas. Murió Fernando Belaunde. Al día siguiente cambiaron el nombre a la carretera como carretera Fernando Belaunde, y todos se olvidaron en un día de llamarla marginal de la selva, y para todos fue la carretera Fernando Belaunde. Porque evidentemente era una obra emblemática de su gobierno. Entonces sí, el tema de legitimidad no es menor, de hecho es importantísimo. Legitimidad que en realidad no comparten a ese nivel por lo menos los bienes y servicios. Entonces van a encontrar por eso una mayor preocupación. Y esta larga explicación en el fondo era para decir que en estos casos se permite adicional de hasta el 50%, pero con intervención de la Contraloría General de la República. En estos casos, efectivamente, la Contraloría va a revisar todo y puede permitir hasta el 50%. Que no es poco, ojo, no es poco. En realidad es un material, realmente cambia mucho más del 50% del expediente. Porque recuerden ustedes que un adicional, sobre todo a niveles más altos, viene ligado con deductivos. Claro, ya no hago el asfalto porque es una zona lluviosa, lo cambio por concreto. Entonces, retiro la partida asfalto, coloco la partida concreto. Ya no hago las escaleras de una manera, lo voy a hacer de otra, o cambio un puente por el otro, ¿no? Uno mejor, uno que dure, uno que sea más realista, o con la pandemia, con el desabastecimiento de productos, con alguno que esté disponible en el mercado, etc. Entonces, cuando hablamos de un 50% de incremento del monto, en realidad hablamos de casi rehacer el expediente completo, porque va vinculado con los deductivos. ¿Y por qué no más? ¿Por qué no 55%? ¿Por qué no el 100%? Porque entonces ese expediente técnico que se está reformando por errores simplemente sería una porquería. De por sí, para llegar a un 50% ya es grave. Si nos dicen que puede ser por más, simplemente estamos haciendo una obra ciegas, y ahí lo más sano es resolver contratos sin culpa del contratista y hacer un buen expediente, porque no podemos hacer obras ciegas, ¿sí? De sencillo. Bien, usualmente, de hecho, que no lo sea es excepcional, usualmente un adicional va vinculado con una ampliación de plazo. En efecto, porque son más trabajos. Hay que hacer más trabajos, hay que hacer más actividades, y esto es usual, es normal que impacte en la duración del contrato. Es excepcional que no sea, ¿no? Deberían ser temas muy pequeños, simultáneos, sin que sea ruta crítica eventualmente, que pudieran no afectar el plazo. Usualmente lo hace. Bien. También podría reducirlos, ojo. Ustedes me preguntaron la vez pasada, sí, se puede reducir. Así como se incrementa, se puede reducir. No hay ningún impedimento para eso. Hay un procedimiento, no vamos a entrar al tema ya al detalle, pero lo importante cuando hablamos de los adicionales es que, dada la formalidad de la importancia que se le da, hay un conjunto de pasos. Fíjense ustedes, todos los pasos que se deben sufrir o adoptar para poder aprobar un adicional. Y ya no, y sin mencionar en obras, cuando hay la anotación y todo, puede ser toda la formación de la necesidad que viene primero entre el residente y el supervisor. Pensemos ya desde que está la decisión de hacer el adicional. Se requiere un informe de área usuaria que justifique las contrataciones de las redes adicionales. Se requiere un informe de lo encargado de las contrataciones que justifica la contratación de prestaciones adicionales. Se requiere un informe de la planificación y presupuesto que certifica el crédito presupuestal. Yo les comenté la importancia de tener recursos comprometidos, ¿no? Como parte de toda la contratación pública. Y cuando pensamos que todo ya está salvado, viene jurídica, y a veces jurídica tiene que informar sobre la procedencia del adicional, y a veces opinan sobre temas formales, y a veces todo está de acuerdo técnico, y dicen no procede porque ya puso una piedrita, lo cual es erróneo.
pero podría por cualquier cosa decir, no procede por tal o cual cosa. Y finalmente, recién entonces, el titular de la entidad. Y si además el adicional recae sobre temas que no tenían precio pactado, porque era una prestación nueva, o sea, no más de lo mismo, sino un tema distinto, los antecedentes de la negociación del costo con el contratista. Es una figura absolutamente formal, como ustedes ven, además es una figura opcional para la entidad. La entidad no está obligada a aprobar un adicional, pero ojo, tiene responsabilidad. El hecho que no sea arbitrable un adicional no implica que la entidad sea libre de responsabilidad. De hecho, si el adicional era necesario y la entidad no lo aprueba, tiene responsabilidad. Tiene responsabilidad. Caso de la vida real, se va a levantar un colegio de 2 pisos y los cimientos no dan ni para un piso, salvo que sea techo de paja. Hasta en las pruebas se sustenta que efectivamente no va para más y la entidad no aprueba la adicional, porque no quiso, o por los 3 motivos del oidor, por miedo, o cualquier otro motivo. En este caso, en la vida real, el contratista resolvió el contrato y pide que se le indemnice. Y ganó, ¿sí? Porque demostró efectivamente que tuvo que resolver porque no se podía hacer la obra sin ese adicional. No discutía el adicional, ojo, ¿eh? Porque eso no se puede arbitrar. No pedía que se apruebe. Lo que dijo es, he resuelto el contrato porque la entidad no aprobó lo que debía haber hecho. Bajo su responsabilidad. Eso no lo voy a discutir, eso no lo puedo arbitrar, pero tiene que indemnizarme, porque yo he perdido, he tenido una frustración de mi objeto, una frustración de mis expectativas, porque no cumplió con su deber. Entonces, el hecho que no se pueda arbitrar adicionales no implica que esto no genere responsabilidad si es que eran necesarios, si es que se demuestra que efectivamente debieron aprobarse. Fíjense ustedes la diferencia para aprobar adicionales con la ampliación de plazo. Este es el flujograma para ampliar un contrato. Pero ya por la hora, tenemos que pensar, pues hemos empezado un poco tarde. Vamos a pensar algo de la ampliación de plazo y luego podemos volver a retomar acá. La ampliación de plazo es la otra modificación sustancial. Habíamos dicho monto y plazo. Ahora, hay 2 grandes motivos, que antes fueron 4, para pedir y para justificar una ampliación de plazo. La primera ya la hemos conversado, por la aprobación de un adicional que afecte el plazo. Ya no vamos a ir más, ya hemos mencionado el tema. Y la segunda eran 3 causales. Y me gusta explicar cómo se ha reducido de 3 a 1. Hoy en día es muy sencillo. Por un atraso o paralización, no imputable al contratista. Así de simple. ¿Qué tiene que mostrar el contratista? Que no es imputable. ¿De quién es la imputación? No le importa. Pero antes había otros 2 supuestos. Uno era por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor es un supuesto extremo. De hecho, no imputable al contratista. Es especie dentro de un género, por decirlo de alguna manera. Es una relación de género-especie. Porque el caso fortuito o fuerza mayor implica, básicamente, que había un hecho irresistible e imprevisible. Teóricamente, si es un hecho de naturaleza, es un tema de caso fortuito, y si es un tema de poder, un acto de fuerza, es fuerza mayor, o sea, antes del hecho del príncipe. El 5 de abril de este año, por ejemplo, al gobierno se le ocurrió mandarnos un feriado forzado, absurdo, pero evidentemente eso fue fuerza mayor, no dependía de nosotros. Caso típico. Más frecuente, lamentablemente, cierre de carreteras. No puedo pasar. No tiene que ser un acto del Estado, o del príncipe, como decían antes. Caso fortuito, terremotos, inundaciones, lluvias, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, básicamente. Pero tiene que ser irresistible e imprevisible. Hay hechos, como la noche, que es irresistible, pero es previsible. O en el Asia, el monzón asiático. Es irresistible, pero es previsible. Bien, es un supuesto extremo.
De hecho, ya no se requiere esto, basta que sea un atraso no imputable. Y la otra causal que ya se sumió en un atraso no imputable al contratista era más absurda todavía, porque era por hecho imputable a la entidad. Imagínense ustedes, yo soy el contratista, pido una vez de plazo y le voy a decir, entidad, querida entidad, amiga linda entidad, dame una vez de plazo, porque por tu culpa, y por tu culpa, y por tu culpa me he atrasado. No se iban a aprobar. Nadie se lo pedía así, porque siempre decía, yo no sé de quién es la responsabilidad, pero mía no es, así que dame mi ampliación de plazo. Es muy distinto, seguro es muy distinto. Bien, en bienes y servicios, de entre los 7 días de finalizado el hecho generador, se pide y se tiene que aprobar en 10 días hábiles. Si no se aprueba el 10º día hábil, entonces se da por aprobado por silencio. Bien, en obras el plazo es de 20 días. 5 días del supervisor, 15 días de la entidad. Y ahí el silencio de respecto al que no se pronunció. Si el supervisor no se pronunció a tiempo, si la entidad no se pronunció a tiempo, manda lo que dice el supervisor. Si el supervisor no se pronunció a tiempo, recién manda el silencio positivo de lo que dijo el contratista. Y un efecto de la ampliación de plazo, no directo, colateral, una consecuencia, digamos, accesoria de una de plazo, es que hay que reconocerle al contratista lo que le está costando de más quedarse ahí. El costo directo y el gasto general debidamente acreditados. Debidamente acreditados. Porque efectivamente no es lo mismo quedarse en un contrato 100 días que 150 días. Para empezar, la misma garantía de fiel cumplimiento no va a costar más. Bien. Este es el flujograma, ¿cierto? Más o menos que nos resume cómo es una ampliación de plazo. Y ahora sí, nos quedamos en este punto y vamos a mencionar ya la ampliación de plazo en obras, por eso retomamos el día de mañana. Vamos a tocar esto, penalidades y resolución contractual. ¿Bien? ¿Alguna pregunta en este punto? Si no hubiera preguntas, entonces, buenas noches a todos, nos vemos mañana. Mañana sí es a las 7:30, si mal no recuerdo, déjenme confirmar acá, estoy con la agenda en la mano. 7:30. Mañana nos vemos a las 7:30. Bien. Mañana. Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Martínez, por la cátedra del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, muchísimas gracias por su presencia y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.